Yo me acuerdo, Demis, cuando la primera vez que nos conocimos, que tú me escribiste, creo que por Instagram, o me etiquetaste o algo así, Sí, en una sí historia recuerdo. que estuvieron en Zurich. ¿Ah, sí? Si no me equivoco, fue en el comienzo del año 2019. Ah, sí. Y fue muy interesante porque en ese año, tanto el canal que tuvimos nosotros como el tuyo, 6 meses, 5 o 6, 7 meses, empezamos a pegar bien cabrón. Pero yo me acuerdo de que yo me metí a tu canal y dije, está loco, tiene un chingo de videos ya subido de todo México, de muchos otros países así. Y dije, wow, o sea, le he hecho hartas ganas para sacar un montón de contenido. Y se me hizo como Sí, lo esa duda chistoso que del por qué. no estaba monetizando los videos, Sí, porque fue gracias sí, a sí. ustedes que me enseñaron cómo funciona YouTube, pero eso después de hace 4 años que yo abrí el canal, ¿no? El propósito no era el generar ingreso, Sí, era el compartir la sí, vivencia con mis suegros, sí, más con mis suegros que con mis padres, sí. porque siento que ni mis padres estaban viendo, bueno, mi padre sí creo que estaba viendo los videos, pero mi madre no tanto. Ya. Entonces, em, pues era eso, yo quiero que viajen conmigo, que sienten lo que estoy viviendo y que es algo muy hermoso, ¿no? La Eso, vida es muy hermosa, ¿no? sí, Era como más eso, ¿no? Y cuando llegaron, recuerdo que ustedes vinieron a San Cristóbal sí. y decían, güey, no estás monetizando, Sí. tienes que poner tus anuncios y tal. Y yo, ¿a poco se puede hacer eso? Y luego al mes dije, oye, mira, amor, ya no tenemos que cosechar cereza en, en Canadá, mira, esto puede funcionar, ¿no? Y ya Nancy decía, órale, porque nosotros la verdad sí hicimos mucha chamba en los campos y todo. Cosechando cerezas. Ya Bueno, casados. ya casados. Órale. Bueno, la ruta del mochilero, que en aquella también era toda una época dorada también, que era, muchos iban a Canadá, Ujú. cosechar cereza, que era la fruta donde más dinero podías hacer, y luego después de la cosecha, algunos se quedaban para la manzana, pero la manzana no es una buena fruta para trabajar, Ujú. según mi punto de vista, porque cuando la cereza, para explicarte, la cereza estás trabajando escaleras y una Ujú. cubeta. Ujú. Y solo como cuando tocas, Ujú. las cerezas ya se empiezan a caer y pues Ok, trabajas de 12 de la mañana hasta medianoche. ok, No puedes trabajar en calor porque pierden el palillo y luego se pudren en el packing house, los ok, que los empacan, ¿no? ok. Entonces vas a las de la madrugada, buscas una orchard donde puedes trabajar y montar tu tienda a acampar. No tienes gastos de alojamiento porque duermes en el campo o a veces te ponen gas a disposición para cocinar y trabajas full y llenas muy rápido los buckets, te ponen unos bines gigantes y estás siempre vaciando, vaciando. Ujú. Y puedes dejar que caigan en tu bucket la cereza. Ujú. La manzana es mucho más peso y no puedes dejar caer la manzana Claro. porque cuando se chocan, Sí, ya. pues los supermercados y los centros comerciales, ahí no puedes, nunca compraste una manzana machucada, entonces la tienes que acostar. Es mucho peso y tienes que tener mucho cuidado, entonces muchos no la trabajan. Pero nosotros, por suerte, pues nos tocó un lugar chido, pero también, pues no era como algo que queríamos hacer muy a menudo, ¿no? Claro. Eso es que no, no, algo que Era por eso es. parte de la aventura porque estábamos libres, estábamos en la bicicleta, estábamos en un punto de nuestra vida donde Nancy, pues con toda la tristeza de la partida del hermano, decía, Ujú. ¿sabes qué? Dios guíame en todo, ¿no? No me importa el riesgo que vamos a tomar, no me importa si estoy viva o no, o sea, voy a encontrarme con mi hermano más temprano, ¿no? Entonces estaba como que en una situación muy sensible. Y yo empataba con ella en ese sentir porque también me sentí expulsado por mi familia, no sabía dónde, qué quiero en mi vida y estábamos como vibrando igual diciendo, ¿sabes qué? Vamos adelante. Bendita chamba, cualquier chamba que vamos a poder hacer, siempre que no le faltemos el respeto a nadie, ni dañamos a nadie, siempre que sea pues íntegro, un trabajo íntegro porque queríamos trabajar, ¿no? Y mientras que vamos en la bicicleta, pues vas conociendo gente. Ven que el ciclista siempre es muy bien recibido porque se ve que es una persona que chambea su cuerpo, tiene una filosofía de vida libre, entonces nos recibieron muy bien. Y nos tocó hacer este trabajo 2 veces y ya fue cuando
pues ya dijimos, oye, no queremos regresar a la cereza, no queremos volver a hacer este tipo de trabajo porque es muy arriesgado, porque si te pagan en efectivo, te para la Claro. policía y no No, ve, hombre. y eso se le pasó a unos amigos que quedaron 5 meses, 6 meses, su mochila llena de dinero, trasladándose, te para la policía, ¿qué ¿En traes en la dónde? mochila? En California. En California. O ¿de dónde sacaste ese efectivo? ¿Tienes un recibo? No tienes nada, no puedes justificar, te quitan todo el dinero, ¿no? No manches. Entonces, hay que ser muy astuto. Pude Claro. aprender imagínate, de venir en un banco suizo y todo, de vivir esa zona gris tan Ujú. grande donde yo puedo decir, wow, ¿existe esto realmente en el mundo? Incluso llegaba a ganar más que en un banco en Suiza durante un mes Ujú. o durante el tiempo que decimos. Me hizo volar la cabeza y es como que... Y era precisamente parte de lo que se estaba dando. Obviamente la cereza no ganábamos bien. Hubiera sido mucho mejor en Suiza, pero luego empiezan a salir cosas donde tú dices, oye, realmente la puedo armar Ujú. lejos de Suiza. Suiza está muy buena, es un lugar magnífico, pero no es todo, Mm. ¿no? Y siempre acompañado por Nancy, ¿no? Porque luego a mí se me iba la cabeza y Nancy era como siempre mis pies firmes a mi lado de que, ¿sabes qué? Ya nos vamos, es suficiente aquí. Y yo, no, tenemos que no sé qué, vamos a hacer... Ya Nancy, por suerte, pues era como siempre mi base firme para que yo decía, oye, pero si podemos ganar aquí tanto. Porque está chido, ¿no? El mochilero hacía esa ruta durante 4 meses Ujú. y vivía de lujo, Ujú. 8 meses al año, donde quiera que quería ir. Muchos Mm. iban a Asia, muchos se iban a México, otros tenían ese sueño de montar su negocio en su país natal. Ujú. Entonces, eso me inspiraba mucho, ver el hambre de la gente y los sueños que tenían, que yo en aquel momento pues era como más, ok, tengo que buscar una forma alterna y ver como que, wow, yo quiero esa visión que ellos tienen, ¿no? Ese propósito para salir Y adelante o tener ese sueño de... claro. Hoy en día, pues unos amigos tienen un hotel o otros tienen ya su restaurante en Chile. Me da mucho gusto que fueron tan claros en su visión, ¿no? Y Ujú. ahí es donde yo me inspiraba. Obviamente había otra gente que hacía eso para ir un mes a Las Vegas Claro, y saca. y sí, pero pues ahí no era la inspiración, pero Claro. sí era como muy arriesgado, porque luego nos tocó una parte donde empezamos a trasplantar Ajá. y estábamos más en la actividad física. Ajá. Y en una de esas escuchamos así un wow y nos alejamos y hay un alce decapitado casi, chorreando la sangre del cuello, un animal gigante el alce. Y ya dices tú, wow, esto acaba de ocurrir a unos metros de nuestro lado, ¿no? Ujú. Un león montañés buscando su presa, ¿no? Y estás tanto es tan salvaje, o sea, Ujú. uno escucha California, pero no, el norte de California, donde Ujú. vas con colindas casi con Oregon, ahí ya, bueno, antes de entrar a los bosques donde están los secuoyas y todo, Ujú. ahí es como hay mucha humedad por los árboles, Ujú. pues es un lugar realmente sin civilización, ¿no? Mm. Y es parte de toda esa naturaleza. Nosotros no teníamos una ducha, era un tubo afuera y te tenías que quitar la ropa, estar desnudo y te bañabas así, mirabas de que, bueno, pues si el que me ve, pues vale madre, ¿no? O sea, nada más me voy a duchar, tal vez te duchabas una vez a la semana, ¿no? Por el Lol. frío que hacía. Claro. Y todos los animales que están Sí, ahí sí. expuestos, o sea, estás expuesto ante mucho.